Oh, mira esa mano derecha. Tío, esto fue lo más loco. Tenías un poder loco, Matt Serra. Estoy seguro de que todavía lo tienes, pero realmente lo tenías entonces. George St. Pierre fue el luchador más completo vivo hasta que la mano derecha de gancho de Matt Serra cambió todo. Se suponía que Ronda Rousey iba a hacer un arbar a Holly Holm en segundos. En su lugar, se despertó en la lona y Kamaru Usman sufrió una pérdida sorprendente ante Leon Edwards cuando menos la esperaba. Estas son 8 peleas donde los favoritos dominantes esperaban trabajo fácil y se fueron con sus legados destrozados, comenzando con Matt Serra versus George St. Pierre. Ahora estamos entrando en el octágono para lo que muchos consideran el mayor upset en la historia de MMA, un momento tan impactante que cambió fundamentalmente cómo se veían los perdedores en el deporte para siempre. Para 2007, George St. Pierre se había establecido firmemente como uno de los luchadores más completos y dominantes en las artes marciales mixtas. El fenómeno canadiense acababa de reclamar el título de peso welter de la UFC al detener a la legendaria Matt Hughes con una patada a la cabeza devastadora y puñetazos, anunciando al mundo que una nueva era había comenzado. Con solo 25 años, GSP iba en una racha de 6 victorias y llevaba un aura de invencibilidad absoluta que hacía que los oponentes parecieran derrotados antes de entrar en la jaula. Entra Matt Serra, un luchador de jiu-jitsu brasileño musculoso de Long Island, Nueva York, conocido más por sus habilidades de sumisión que por su poder de knockout. Serra había ganado The Ultimate Fighter temporada 4, The Comeback, para ganarse su oportunidad por el título, pero muchos lo veían más como una historia reconfortante que como una amenaza legítima para GSP. La victoria en el reality show se suponía que era su recompensa, no una pelea competitiva real. El consenso fue absolutamente abrumador. Esto fue un desajuste masivo en todos los sentidos concebibles. Los corredores de apuestas instalaron a St. Pierre como favorito prohibitivo con cuotas alrededor de 1000 a 100-300, mientras que Serra era un perdedor de 1850 a 900 que nadie en su sano juicio estaba respaldando. Lo que nadie fuera del campamento de Serra sabía era que su entrenador, Ray Longo, había estado inculcando algo especial en su luchador, un plan de juego diseñado para explotar el área donde GSP podría ser vulnerable. El mismo Serra explicó la estrategia brillante que Longo había ideado. Así que Longo realmente me hizo creer que podía estar de pie con este tipo. Dice, piensan que vas a intentar derribarlo. No vas a intentar derribarlo. Y recuerdo mirar la pelea de Jeff Monson, y eso lo confirmó. Digo, tío, ¿no ibas a hacer eso, verdad? No voy a hacer eso. Sí, no voy a hacer eso. Digo, así que no sabía que lo iba a noquear, pero sabía que tenía una muy buena oportunidad de hacerlo. La pelea tuvo lugar en el Toyota Center en Houston, Texas, con una multitud que esperaba presenciar otra coronación del campeón. A mitad del primer asalto, Serra esquivó un puñetazo y desató un gancho derecho en bucle que atrapó perfectamente a GSP detrás de la oreja. El puñetazo doblegó inmediatamente las piernas de St. Pierre de una manera que nadie había visto antes, enviando ondas de choque por la arena. Serra atacó como un tiburón oliendo sangre, lloviendo puñetazos sobre el campeón indefenso hasta que el árbitro John McCarthy detuvo la pelea a los 3:25 del primer asalto, coronando a uno de los campeones más improbables en la historia de la UFC. Si Matt Serra demostró que la preparación y la confianza en uno mismo podían superar probabilidades abrumadoras, este próximo upset demostraría qué sucede cuando un campeón dominante permite que el espectáculo domine sobre la lucha inteligente. Chris Weidman versus Anderson Silva. En el verano de 2013, Anderson Silva era ampliamente considerado el artista marcial mixto más grande de todos los tiempos. Un estado que había ganado a través de casi una década de destrucción absoluta en la división de peso medio. La araña brasileña había reinado como campeón de peso medio de la UFC durante casi 7 años, defendiendo el título un récord de 10 veces consecutivas con victorias sobre leyendas como Rich Franklin, Dan Henderson, Vitor Belfort y Chael Sonnen 2 veces. Su currículum se leía como un quién es quién de luchadores de élite, todos los cuales habían caído ante sus habilidades aparentemente sobrenaturales dentro del octágono. Su retador, Chris Weidman, era un luchador estadounidense invicto de la Universidad Hofstra, con un trasfondo en lucha universitaria y habilidades generales en rápido mejora. Weidman había arrollado a través de sus primeras 9 peleas profesionales, mostrando poder de knockout y habilidades de sumisión que insinuaban un potencial de élite, pero aún estaba relativamente sin probar contra la élite absoluta, y muchos cuestionaban si su enfoque de lucha libre pesada podría resolver el acertijo de Silva cuando tantos otros habían fracasado. Los corredores de apuestas hicieron de Silva un favorito sólido alrededor de 250 a 300, mientras que Weidman era el perdedor de 1200 a plus 250, probabilidades que aún mostraban respeto por el retador pero creencia clara en la invencibilidad del campeón. El primer asalto se desarrolló casi como el guión predijo, con Silva controlando el centro y comenzando su firma de teatro que había roto mentalmente a tantos oponentes antes. Se bajó las manos a los costados, movió el dedo despectivamente y le hizo señas a Weidman para que se enfrentara con la confianza de un hombre que había hecho esto innumerables veces antes. Cuando comenzó el segundo asalto, Silva amplificó aún más las payasadas, retrocediendo contra la jaula con las manos colgando junto a la cintura, la cabeza balanceándose de manera exagerada como si dijera que el retador no podía tocarlo ni siquiera si lo intentaba. Entonces Weidman fingió. Entró con un tiempo perfecto, y desató un gancho izquierdo perfectamente sincronizado que golpeó a Silva exactamente en la barbilla. Las piernas del campeón se dieron inmediatamente como si alguien hubiera cortado sus cuerdas, y se desplomó en la lona, inconsciente antes de golpear la colchoneta. El árbitro Herb Dean lo señaló instantáneamente a los 1:18 del segundo asalto, terminando el mayor reinado en la historia del peso medio de manera impactante. Silva luego reflexionó sobre la angustia personal que contribuyó a su caída durante ese periodo.
Solo mi mente está completamente fuera. Fuera del entrenamiento, ¿sabes? Entrenamiento, pero no estoy allí. Simplemente ¿por qué? ¿Fue algo en tu vida personal o algo? Porque me puse demasiada presión a mí mismo. Las personas. En el momento cuidar la parte del negocio en mi vida, haciendo algo muy sospechoso sí, y sabes, en mi mente simplemente sabes, y solo digo, sabes, no puedo hacer esto más, necesito cambiar. Mientras que la soberbia de Silva resultó ser su perdición contra un retador hambriento, esta próxima pelea mostraría cómo incluso el campeón estadísticamente más dominante puede ser completamente desmantelado por un plan de juego superior y ejecución. Tejiot. Dillashaw versus Renan Barao. En 2014, Renan Barao era considerado uno de los campeones más temibles de la UFC, y muchos argumentaban que era la mejor libra por libra fuera de John Jones en sus años de apogeo. El brasileño había compilado una racha invicta asombrosa que se remontaba a casi una década, con algunos recuentos poniéndola en 32 o incluso 35 peleas sin una derrota, dependiendo de cómo se registraran oficialmente los sin contest. Su dominio fue tan completo que los oponentes parecían marchitarse antes de él, incapaces de manejar la presión sofocante y la habilidad devastadora para terminar que llevaba a cada contienda. Su retador, Tejiot Dillashaw, era un contendiente talentoso, pero pasado por alto de Team Alpha Male en Sacramento, California, conocido por su trasfondo en lucha libre y su juego sólido en general. Dillashaw tenía victorias sobre nombres respetables como Hugo Viana y Mike Easton, pero llevaba una pérdida ante Dominic Cruz y era visto como varios niveles por debajo de la élite de Barao. Lo que los corredores de apuestas y analistas no tuvieron en cuenta fue la transformación que sucedía dentro del gimnasio de Team Alpha Male, donde el entrenador de boxeo Dwayne Ludwig estaba revolucionando todo el enfoque de Dillashaw en la lucha con footwork innovador y ángulos. Desde la campana de salida, el guión se volteó dramáticamente de maneras que nadie anticipó. Dillashaw se movía como un fantasma con movimiento lateral constante, fintas, entradas rápidas de entrada y salida, y combinaciones nítidas que destrozaban a Barao desde el rango. El campeón temido se veía frustrado y confundido, persiguiendo un objetivo que no parecía poder golpear limpiamente. Al final del primer asalto, Dillashaw ya había derribado a Barao con un gancho derecho limpio, un momento impactante que señaló que algo especial estaba sucediendo. Las siguientes rondas fueron una clase magistral en boxeo que los analistas estudiarían durante años. Al entrar en el quinto asalto, Barao estaba golpeado con un rostro hinchado y movimiento ralentizado, pero seguía siendo peligroso con su habilidad de determinación probada. A mitad de la ronda, Dillashaw fingió bajo y desató una patada alta a la cabeza que se estrelló contra la sien de Barao, derribándolo duramente en la lona de manera devastadora. Dillashaw atacó con golpes de suelo precisos, y el árbitro Herb Dean levantó la mano en la pelea a los 2:26 del quinto asalto, completando uno de los mejores desempeños de upset dominante en la historia de las peleas por el título. Si la obra maestra táctica de Dillashaw mostró cómo la preparación puede neutralizar incluso al peleador más temido, este próximo upset probaría que los fundamentos de boxeo de élite pueden derrocar al luchador más promocionado en la historia de los deportes de combate. Holly Holm versus Ronda Rousey. A fines de 2015, Ronda Rousey había trascendido las artes marciales mixtas como una superestrella global cuya fama se extendía mucho más allá del octágono y hacia la cultura popular convencional. La campeona invicta de peso gallo era 12-0, terminando todas menos una de sus peleas en el primer asalto, la mayoría a través de su firma armbar que los oponentes parecían impotentes para defender. Su dominio fue tan absoluto que los aficionados a las peleas genuinamente debatieron si alguien en el mundo podía vencerla, con algunos incluso sugiriendo que podría competir contra luchadores hombres. Su oponente, Holly Holm, era una excampeona de boxeo mundial multicampeona, conocida como la hija del predicador, que había construido un récord increíble en la dulce ciencia. Holm había sido invicta en sus primeras 33 peleas de boxeo profesionales, con victorias sobre nombres establecidos que probaban su pedigree de boxeo de élite. Pero los críticos argumentaban fuertemente que Holm carecía de lucha libre para detener los derribos de Rousey o la defensa de sumisión para sobrevivir en el suelo, una vez que la campeona inevitablemente la arrastrara allí. La mayoría predijo un armbar rápido. Pocos le dieron ni siquiera una oportunidad de puñetazo al boxeador en los pies contra probabilidades abrumadoras. La pelea encabezó UFC 1903 en Melbourne, Australia, atrayendo una multitud récord de más de 56,000 aficionados apasionados, esperando presenciar otra coronación dominante de Rousey. Desde la campana de salida, Rousey cargó hacia adelante con su intensidad característica, lanzando ganchos salvajes y buscando la clinch para el derribo. Pero Holmes se mantuvo notablemente compuesta, circulando y usando un footwork superior para evitar los golpes de poder que habían terminado tantas peleas antes. La agresión de Rousey llevó a giros salvajes que fallaron mal, dejándola fuera de balance y frustrada, mientras que Holm capitalizaba con contadores nítidos que comenzaron a marcar la cara de la campeona. Entonces, a principios del segundo asalto, cuando Rousey se lanzó hacia adelante con otro puñetazo en bucle desesperado, Holm se deslizó lateralmente y desató una patada alta izquierda perfectamente sincronizada que se estrelló contra la mandíbula de Rousey. El impacto fue ensordecedor, escuchado en todo el estadio masivo. Rousey se desplomó de bruces en la lona, completamente inconsciente antes de golpear el suelo. El árbitro Herb Dean lo detuvo a los 0:59 del segundo asalto, terminando el reinado más dominante en la historia de MMA femenino. Holm luego abordó las excusas subsecuentes de Rousey con clase y franqueza características. Digo esto con respeto, para que tengas un gran upset como ese fue, tienes que tener un campeón dominante. Entonces, sin ella siendo tan dominante, entonces no habría podido haber tenido tal upset. Pero, dicho esto, fui la mejor luchadora. Fui la mejor luchadora esa noche.
Y quiero decir, cada luchador en este punto, si has hecho una carrera de luchar, has tenido una conmoción cerebral en algún punto. Miras atrás algunas de mis peleas de boxeo y algunas de las cosas que he hecho, definitivamente he tenido algunas conmociones cerebrales. Así que, nunca me sentaré aquí y usaré eso como excusa para ninguna pérdida. Y creo que probablemente es solo difícil para ella realmente querer como tal vez admitir que fui solo mejor. Mientras que la victoria de Holm fue meticulosamente planificada durante un campamento de entrenamiento completo, este próximo upset probaría que a veces el destino recompensa a aquellos dispuestos a tomar riesgos en forma imposiblemente corta. Michael Bisping versus Luke Rockhold. A mediados de 2016, Luke Rockhold reinaba como uno de los campeones de peso medio más completos en la historia de la UFC, un luchador cuya combinación de tamaño, habilidad y atletismo parecía perfectamente diseñado para dominar la división durante años. El producto de American Kickboxing Academy poseía un alcance elevado, patadas viciosas que cortaban a los oponentes, control superior sofocante que sofocaba la resistencia y sumisiones lisas que terminaban peleas desde cualquier posición. Había reclamado el cinturón el año anterior al detener a Chris Weidman, de manera espectacular, demostrando que pertenecía entre la élite. Michael Bisping, el veterano británico bravucón apodado The Count, entró con solo 2 semanas de anticipación después de que Chris Weidman se retirara debido a una lesión, transformando lo que se suponía que era una revancha de Weidman en una secuela de batalla de rencor inesperada. A los 37 años, Bisping había sido una pieza clave de la UFC desde que ganó The Ultimate Fighter temporada 3 en 2006, compilando un currículum impresionante, pero llevando una reputación de alguien que se quedó corto en los momentos más grandes. Fue 0-3 en eliminadores de títulos anteriores, siempre quedándose justo corto cuando más importaba. Pocos le dieron cualquier oportunidad en absoluto contra el hombre que ya lo había dominado tan completamente. El evento tuvo lugar en el Forum en Inglewood, California, con una multitud apasionada que incluía a muchos aficionados británicos que habían viajado al otro lado del Atlántico para apoyar a su compatriota una vez más. Desde la campana de salida, Rockhold se veía afilado e imponente como se esperaba, usando su alcance para bombear jabs y patadas fuertes a las piernas mientras circulaba lejos de la presión de Bisping. Aterrizó golpes limpios que ensangrentaban la nariz de Bisping, pareciendo estar en control total de lo que parecía un resultado inevitable. La confianza del campeón rayaba en la arrogancia ya que parecía contento de navegar. Pero, a mitad del primer asalto durante un intercambio cerca del centro del octágono, Rockhold lanzó un puñetazo que lo dejó ligeramente extendido y fuera de balance. Bisping contrajó perfectamente con un gancho izquierdo corto y nítido que aterrizó en la barbilla de Rockhold, un puñetazo que llevaba 10 años de frustración detrás. Rockhold se desplomó en la lona, mal herido e incapaz de defenderse adecuadamente. Bisping saltó instantáneamente, atacando con golpes de suelo, y el árbitro John McCarthy detuvo la pelea a los 3:36 del primer asalto, coronando al primer campeón de la UFC británico después de una década de intentos. Mientras que el milagro de corto aviso de Bisping coronaba un nuevo campeón del otro lado del Atlántico. Este próximo upset sacudiría el boxeo de pesos pesados hasta su núcleo cuando un reemplazo de último momento con un cuerpo de papá derrocó a un Adonis moderno en Madison Square Garden, Juliana Peña versus Amanda Nunes. A fines de 2021, Amanda Nunes se mantenía sin desafíos como la mejor artista marcial mixta femenina de todos los tiempos, una distinción que había ganado a través de años de desempeños absolutamente devastadores contra los mejores luchadores que MMA femenino tenía que ofrecer. La leona poseía títulos simultáneos en peso gallo y peso pluma, un raro estado de campeón doble que mostraba su dominio en múltiples clases de peso. Su currículum incluía knockouts devastadores sobre leyendas como Chris Cyborg, Ronda Rousey y Holly Holm 2 veces, nombres que representaban lo mejor que su era había producido. Su retadora, Juliana Peña, era una contendiente resistente con lucha libre sólida y habilidades de sumisión, pero era ampliamente vista como una guardiana más que una amenaza legítima para el trono de Nunes. Peña tenía victorias en su récord, pero también llevaba pérdidas que la pintaban como alguien que competía a un nivel por debajo de la élite. Se inclinó fuertemente en el rol de perdedora durante la promoción, insultando constantemente a Nunes en entrevistas previas a la pelea y prediciendo audazmente una victoria por sumisión que la mayoría rechazaba como pura ilusión. El asalto 1 se desarrolló exactamente como todos predijeron que lo haría. Nunes dominó completamente en los pies con puñetazos pesados, rodillas en la clinch y combinaciones nítidas que ensangrentaron a Peña rápidamente. Peña absorbió golpes castigadores que hincharon su rostro y abrieron cortes, pero resistió la tormenta, devolviendo fuego esporádicamente y rechazando marchitarse bajo la presión. Cuando el asalto terminó, Nunes se veía en control total, pero el ritmo alto parecía tomar un peaje sutil en su acondicionamiento. Fue entonces cuando la marea giró dramáticamente en el asalto 2. Peña, conocida por su cardio y persistencia de lucha libre, capitalizó sobre Nunes visiblemente fatigada y ralentizada. Durante un revoltijo, Peña aseguró un derribo y rápidamente tomó la espalda de Nunes mientras la campeona se ponía de pie, hundiendo un estrangulamiento trasero desnudo que se apretó con cada segundo que pasaba. Nunes, una de las finalizadoras más peligrosas jamás, defendió inicialmente pero no pudo escapar de la posición cada vez más desesperada. Ella se rindió a los 3:26 del segundo asalto, terminando uno de los reinados más dominantes en la historia de MMA. Mientras que la sumisión de Peña impactó al mundo al hacer que la GOAT se rindiera, este próximo upset requeriría un giro aún más dramático, con un luchador arrebatando la victoria de la derrota segura en el último minuto de una pelea que claramente estaba perdiendo. Leon Edwards vs Kamaru Usman 2. A mediados de 2022, Kamaru Usman se consolidó como uno de los mejores campeones de peso welter en la historia de la UFC y un candidato legítimo para la mejor libra por libra en el planeta.
La pesadilla nigeriana había defendido el título de 170 Bless 5 veces consecutivas, dominando contendientes de élite como Colby Covington 2 veces, Jorge Masvidal 2 veces, y Gilbert Burns con lucha libre sofocante, boxeo mejorado, y una voluntad inquebrantable que parecía desgastar a los oponentes mental y físicamente. Su dominio fue tan completo que los analistas luchaban por identificar a alguien que pudiera amenazar realísticamente su reinado. Leon Edwards, de Birmingham, Inglaterra con raíces jamaicanas, era un zurdito hábil con boxeo nítido, defensa sólida contra derribos y poder subestimado en sus golpes. Había escalado las filas pacientemente, yendo en una racha invicta de 9 peleas desde su primer encuentro, demostrándose a sí mismo contra oposición de calidad y ganándose su oportunidad de redención. Pero a pesar de las mejoras, aún era visto como el contendiente perpetuo que se acercaría pero finalmente quedaría corto contra el campeón aparentemente imparable que ya lo había vencido convincentemente antes. El evento principal tuvo lugar en Vivint Arena en Salt Lake City, Utah, una elevación que jugaría un papel sutil a medida que la pelea progresaba. Los primeros 4 asaltos fueron casi enteramente a favor de Usman, siguiendo un guión que parecía deprimentemente familiar. Derribó a Edwards en el asalto 1 con un gancho izquierdo limpio y consistentemente lo superó, mezclando jabs afilados con cambios de nivel para derribos que controlaban completamente el ritmo. Edwards mostró corazón y sobrevivió, pero estaba acumulando un déficit masivo en las tarjetas de puntuación, probablemente perdiendo 4 asaltos a 0, con algunos jueces posiblemente anotándolo incluso peor. Al entrar en el quinto y último asalto con poco más de un minuto restante, Usman parecía estar navegando hacia una decisión unilateral que cementaría aún más su legado. Entonces, en uno de los momentos más dramáticos en la historia de MMA, Edwards explotó hacia adelante con una patada alta izquierda que se estrelló perfectamente contra la cabeza y el cuello de Usman. El campeón se tensó instantáneamente y se desplomó hacia atrás en la lona, completamente inconsciente mientras la arena estalló en incredulidad. El árbitro Herb Dean lo levantó a los 4:04 del asalto 5, un milagroso knockout de patada alta que arrebató el título en los segundos finales de una pelea que parecía completamente perdida. Mientras que Edwards probó que una pelea no está terminada hasta que esté oficialmente terminada, este próximo y último upset mostraría cómo la presión implacable y el boxeo fundamental pueden neutralizar incluso al peleador más dotado técnicamente en la división de peso medio. Sean Strickland versus Israel Adesanya. En 2023, Israel Adesanya se sentaba en la cima de la división de peso medio como uno de los campeones más dotados técnicamente en la historia de la UFC. Un peleador cuya precisión y creatividad habían ganado comparaciones al gran Anderson Silva mismo. The Last Stylebender, un nigeriano neozelandés con un amplio trasfondo en kickboxing, había reclamado el cinturón a principios de ese año al noquear al rival de larga data Alex Pereira en una revancha dramática que vengó su pérdida anterior. Esa victoria solidificó su estatus como una élite libra por libra que había probado que podía superar la adversidad en el nivel más alto. Sean Strickland, el estadounidense bravucón conocido por su charla basura sin filtro y su estilo de presión de cuello azul, fue el perdedor definitivo en plus 400 o más, a pesar de ser un contendiente legítimo con victorias de calidad. Un especialista en concha Philly con una barbilla de granito y un jab implacable, Strickland había construido una reputación como un boxeador de volumen sin la finura técnica para igualar la artesanía de Adesanya. Muchos predijeron que Easy lo recogería desde la distancia o lo terminaría con patadas. El camino a la victoria de Strickland parecía limitado a un puñetazo de suerte o un imposible muelle de decisión que pocos pensaban era posible contra un peleador de contra tan hábil. Desde el mismo comienzo de la pelea, Strickland marchó hacia adelante agresivamente con un plan de juego diseñado para sofocar la creatividad de Adesanya. Cortó la jaula implacablemente y bombeó un jab rígido mientras se deslizaba en ganchos ajustados que interrumpieron completamente el ritmo del campeón. A finales del asalto 1, Strickland cronometró un gancho derecho perfecto que se estrelló contra la sien de Adesanya, justo cuando sonó la bocina, derribando al campeón duramente en la lona en un momento impactante que silenció a la multitud partidaria. A partir de allí, Strickland derramó presión implacable que Adesanya simplemente no pudo resolver a pesar de su brillantez técnica. Neutralizó las patadas del campeón manteniéndose constantemente en su cara, aterrizando jabs y golpes al cuerpo mientras usaba movimiento de cabeza para evitar contadores. Durante 5 asaltos, fue una clase magistral en boxeo fundamental y musculoso que demostró que la sustancia podía triunfar sobre el estilo. Los jueces lo anotaron unánimemente por el retador, 49-46 en las 3 tarjetas de puntuación, coronando a uno de los campeones más improbables en la memoria reciente. La entrevista posterior a la pelea de Strickland capturó perfectamente la emoción de lograr lo imposible. ¿Estoy soñando o me voy a despertar? Alguien golpéame. Oh Dios mío, ustedes. Literalmente, bro, nunca en un millón de años habría pensado estar aquí, hombre. No sé si voy a llorar o qué, pero estoy tratando de mantenerme junto ahora mismo. Y eso lo tienes, gente. 10 peleas donde los favoritos dominantes entraron esperando trabajo fácil y salieron con sus legados para siempre cambiados. Desde Lennox Lewis atrapado en altitud hasta Amanda Nunes, rindiéndose a una perdedora que todos rechazaron, estos momentos nos recuerdan exactamente por qué los deportes de combate siguen siendo la forma más impredecible de entretenimiento en el planeta. Gracias por ver. Si disfrutaste ver este video, haz clic en una de las casillas que se reproducen en tu pantalla para ver más contenido similar.